Hola amigos, estoy aquí esta mañana con Alexandra Mas. Alexandra es psicoterapeuta, ella es muchísimas cosas, ella nos va a explicar exactamente qué es lo que hace. Y yo estoy muy contenta porque Alexandra fue uno de los expertos del evento que hicimos en Latinoamérica el año pasado y desde hace mucho tiempo yo quería entrevistarla. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, contentísima de estar conversando contigo en el día. Bueno, Alexandra, vamos a comenzar por hablar un poco de tu trayectoria. Eh, para las personas que no te conocen, es que puedes explicarnos brevemente cuál ha sido tu camino de vida hasta llegar a lo que estás haciendo hoy. Bueno, nací en Puerto Rico, Ah, lo que implica muchas cosas, una isla pequeñita, pero muy abierta a influencias de todo tipo, muy abierta a lo foráneo, muy abierta a lo distinto, a lo nuevo. Y entonces esas fueron un poco las energías que me marcaron mientras crecía, ¿no? Todo me interesaba, todo lo quería leer, todo lo quería saber, todo lo quería estudiar y por supuesto también quería salir, ¿no? Porque también una isla te da una sensación de aislamiento de alguna manera. Pero bueno, el caso es que también soy hija de dos razas, mi mamá es blanca, mi papá es afroamericano. Entonces, pues crecí viendo muchas influencias. Mi papá era católico, mi mamá era protestante, o sea, en mi vida todo fue como una dicotomía, digamos. Y un poco la búsqueda de hacer sentido de todo aquello. Pero en términos de estudio empecé por hacer actuación, drama, idiomas, porque no podía quedarme haciendo una sola cosa, siempre tenía que estar haciendo varias cosas. Y empecé como actriz en teatro, luego pasé a la televisión, las famosas telenovelas, algún que otro productor venezolano también trabajé con él, y mexicano, por supuesto. Pero muy pronto vi que eso no era lo que me llamaba como camino de vida, porque vi muchos actores que, como se dice en el argot del teatro o de la actuación, se quedaron en personajes. Quiere decir que desde entonces ya la salud mental era algo que me estaba preocupando porque veía como la gente se pasaba de la raya y se quedaba por allá. Y aquello me causaba mucha perplejidad. Con todo y eso, me fui a España a seguir estudiando un posgrado en actuación para las cámaras porque todavía no sabía muy bien qué quería hacer. Pero cuando regreso a Puerto Rico, después de eso, me encuentro con que no había talleres de actuación, no había más telenovelas, no había prácticamente teatro ni nada, y empiezo a trabajar en la radio. Y entonces ahí fue que encontré realmente el nicho que me encantaba. Pero trabajando en radio comercial, pues ya sabes cómo es eso, ¿no? En entrevistas a políticos, a deportistas, artistas, etcétera, etcétera. Y tampoco era eso lo que me llamaba la atención. A través de un matrimonio llegué a Miami, que es donde resido actualmente, y en ese matrimonio me fue todo muy mal. Pero, afortunadamente, o sea, seguramente, afortunadamente, seguramente. sí, seguro. Como siempre digo, ¿no? Los maestros, hay los que nos enseñan desde el amor y otros que nos enseñan desde la polaridad. Y este fue un maestro de la polaridad para mí. Pero me hizo me fue llevando las circunstancias, ¿no? A que yo entendiera, siempre digo que providencia, que por la escalera que yo iba subiendo no era, ¿no? Y entonces, pero todo aquello que había hecho en el campo de las comunicaciones me lo llevé conmigo a empezar a estudiar psicología. ¿Por qué psicología? Bueno, pues porque quería hacer sentido de aquella experiencia y tengo que confesar que las primeras personas que busqué para que me ayudaran a mí realmente no me parecieron muy aptas. Y entonces, buscando respuestas, llegué a hacer la carrera. Y ahora, pues como bien sabes, tengo un programa de radio satelital que es de temas psicológicos y de motivación. Se llama Querer es Poder, que me fascina. Y entonces ahí es que he podido aunar estas dos pasiones. Así que imagínate, a los 40 y algo de años, después de esta experiencia de la que algunos colegas dicen que no se sale ileso, que siempre te marca, que te barra para siempre, yo afortunadamente soy un testimonio de que no, definitivamente de cualquier experiencia de vida, por dramática que te parezca, se puede salir y se puede salir reinventado, es la idea realmente. Mm. ¿Y qué haces hoy en día? ¿Cuáles son tus campos de trabajo, digamos? Aparte de la psicología, ¿es que haces otra cosa? Bueno, prácticamente no.
En realidad todo está aunado a la psicología, porque como bien sabes, psique quiere decir no solamente mente, que es lo que nos han querido vender por mucho tiempo desde el paradigma científico, pero psique quiere decir alma, quiere decir espíritu, quiere decir aliento, quiere decir todo lo trascendente del ser humano. Y luego, pues, estudio y conocimiento. Entonces, desde la psicología, como yo lo interpreto, lo que yo trabajo es precisamente con el camino de evolución del alma encarnada. Entonces, dentro de ese paradigma, pues te podrás imaginar, tengo mucho espectro de actuación, porque trabajo con el cuerpo, con la mente, con las emociones y obviamente con el espíritu. Pero sobre todo para hacer sentido de por qué nuestra alma ha elegido determinadas experiencias. Y esto lo hago a través de varios enfoques. Uno es la psicología transgeneracional, que tiene en cuenta lo que nosotros traemos de nuestra familia de origen, no solamente a través de la genética, sino también a través de lo que se conoce en ese enfoque terapéutico como el alma familiar, y es algo fascinante. Trabajo también pues directamente con el árbol genealógico, trabajo un enfoque muy lindo que se llama la bioneuroemoción. ¿Cómo? Yo sé que es muy difícil explicar las constelaciones familiares porque allí se mete como en funcionamiento lo que se llama la inteligencia del colectivo, pero háblanos un poco de este tema que a mí particularmente me fascina, esa inteligencia de alma de grupo, como tú decías, que sana. Así es. Así mismo como hay un inconsciente colectivo de la humanidad, hay un inconsciente familiar. Y en el inconsciente familiar pues se guarda todo, igual que en el inconsciente colectivo. Entonces, en las familias hay muchas dinámicas que se dan. Así como fuera de la familia experimentamos que con algunas personas tenemos una simpatía inmediata y no sabemos por qué, porque simplemente acabamos de ver a la persona. Tenemos también antipatías inmediatas y uno no sabe por qué, porque esa persona no le ha hecho nada. Pero cuando es familia es un poco más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces decimos, no, tengo una relación tóxica con mi madre, por decir algo que es muy característico. Pero, ¿qué es lo que pasa a nivel de esas almas, ¿no? Sobre todo donde hay un movimiento interrumpido, lo que quiere decir que donde una madre debería acercarse, lo que hay es algún tipo de rechazo, y eso lo hemos experimentado muchas personas, me incluyo, ¿no? Donde iba a dar un beso y de pronto lo que había era un leve empujón, pero cuando a la persona se la enfrenta a eso, lo niega inmediatamente porque no es algo consciente. Algo que me llevó también a trabajar mucho con las microexpresiones y el lenguaje corporal en general, pero sobre todo con las microexpresiones, porque siempre me causaba mucha curiosidad esto de ver cómo realmente uno podía detectar una mentira, entre comillas, pero bueno, la mentira es algo del consciente, no del inconsciente. Pero volviendo a las constelaciones familiares, todas esas interacciones que hay, que vienen dadas de generaciones anteriores a las que uno puede ver y saber, como lo son los padres y los hermanos, en el caso de las personas que son, por ejemplo, el doble de un abuelo que nunca conoció. ¿Cómo se explica eso? Si no es a través del alma familiar y a través del inconsciente familiar. Entonces, ahí lo que vamos a ir a buscar es, por ejemplo, identificaciones. En este caso, digamos, con una tía que no se casó nunca porque tuvo una mala experiencia con una persona y esa fue la única persona que se le acercó, ¿no? Porque entonces de pronto nace esta niña en la familia que no quiere saber nada de ningún hombre, que le molestan, no que sea que tenga ninguna orientación sexual o homosexual, ¿no? Sino simplemente que tiene una actitud de desprecio o de precaución excesiva, etcétera. Y entonces en las constelaciones es muy fácil detectar que lo que hay ahí es una identificación con esa tía que guardó todos aquellos sentimientos y aquellas emociones y aquellas energías de que de alguna manera los hombres la dañan a uno, ¿no? Y entonces al liberar a la persona de ese programa que no era de ella y con el cual ella como alma nació, pues entonces ella es libre precisamente para hacer su propio camino en la vida. Y las personas que tienen muchos retos,
desde que son muy niños, en la salud, en las relaciones, en la prosperidad, etcétera, pues quiere decir que hay mucho de eso de la familia que anda por ahí dando vueltas y como no se ha identificado, pues no se ha podido explicar o lo que sea. Tú sabes que siempre que se nos da energía, nosotros tenemos que devolverla luego. Y entonces esa energía que se nos da en términos de cualquier bendición, cualquier don, cualquier talento, hay que usarlo de una determinada manera que ya uno ha dicho anterior a ese episodio de vida que la va a usar, pero cómo se nos borra la memoria al entrar por el canal del nacimiento, pues entonces no sabemos. Y la constelación lo que hace precisamente es que pone de manifiesto todas esas dinámicas. Y una vez que una persona, porque yo nunca he hecho constelaciones, por cierto que pienso hacer una pronto, pero yo sé que es un grupo que ninguna persona se conoce necesariamente, se pone como una especie de hacer de juegos de roles y ocurren dinámicas que son, o sea, que tienen que ver completamente con la persona que está haciendo la constelación. Entonces, una vez que ese escenario se juega, ese escenario se actúa, si se quiere, en grupo, ¿qué pasa con la persona? Es que libera la identificación o el problema que pueda tener con una persona de su genealogía. Fíjate, hay varias dinámicas que se dan en la constelación que son muy interesantes. Se utilizan representantes, como tú bien has dicho, personas que suelen no conocerse, porque cuando se convoca a una constelación, pues vienen personas de diferentes lados, de diferentes caminos de vida, etcétera, etcétera. Y entonces, muy bien, se eligen determinadas personas, casi siempre, porque a la persona que está constelando hay alguna característica que le resuena con esa persona, pero hay veces que puede ser un hombre el que te haga de madre porque de alguna manera en tu inconsciente ha quedado que tu mamá era la que ostentaba el palo en la familia, y entonces, bueno, de pronto es ese hombre el que tú quieres para representar. Pero fíjate, constelación no es lo mismo que psicodrama, donde realmente se cabría el término rol, voy a ejecutar el rol de tal. En la constelación lo que hay es como una especie de campo fenomenológico que se despliega, y por eso digo que es difícil explicarlo, porque las personas que han hecho constelación por primera vez sin saber nada de constelación, quiero decir como representantes de alguien, no constelando ellos específicamente, sienten que al entrar al campo de la constelación, que es el espacio donde se delimita para hacerlo, se sienten apoderados de una energía que ellos desconocen y empiezan a moverse de formas que normalmente ellos no se mueven, respondidos por fuerzas invisibles, y ese es uno de los términos de la constelación interesante, movido por fuerzas invisibles que tienen que ver con el campo fenomenológico de la persona que está desplegando su constelación. Y ahí pasan cosas como la siguiente. Por ejemplo, recuerdo una constelación donde estaban las personas interactuando, los representantes que había elegido el constelante, y de pronto entra una persona. Uno de los que estaba sentado se sintió compelido a entrar. Y le pregunto yo, ¿quién es esta persona que acaba de entrar? Y el constelante empieza a llorar, porque era un hermano que había muerto, que decidieron todos como familia no hablar más de eso, supuestamente para el bien de toda la familia. No les doliera tanto, pero a la misma vez ese ser todavía estaba vivo y activo en la familia y buscaba ser honrado, buscaba ser reconocido. Entonces ahí es que se dan cuenta las personas hasta qué punto hay dinámicas que ellos conscientemente, pues por sus recursos o lo que sea, han negado, han reprimido o han lidiado de la forma en que hayan podido para poder afrontar ese episodio, mas sin embargo realmente la energía está ahí tan presente y la constelación devela todo ese tipo de cosas. Alexandra, una última pregunta porque se nos acabó el tiempo, pero luego seguiremos hablando contigo en otra oportunidad.
¿Cómo cambia tus clientes? ¿Cómo has visto, qué cambios, qué transformaciones has visto en personas que han constelado contigo? Bueno, mira, Bert Hellinger, que es el que vino a demostrarnos esta técnica, dice que una sesión de constelación familiar es como 300 sesiones de terapia individual. Yo no sé si tanto, porque obviamente una persona normal tiene muchos issues, digamos, ¿no? Y entonces la constelación familiar trabaja con uno en ¿Qué específico. quiere decir issues? Issues quiere decir temas que tenga pendientes, ¿no? Okay. Y en ese sentido yo he visto sanaciones, he visto evoluciones grandes, desenvolvimientos de conflictos familiares con relaciones, he visto sanaciones, he visto personas que se han reconciliado porque lo que había entre el matrimonio, por ejemplo, o la pareja, era alguna entidad apegada, que eso también es tema de otra entrevista, etcétera. Así que he visto muchas cosas muy lindas, pero también he visto personas que con la constelación no han resuelto el tema que traían. Pero es que hay veces un tema no es el tema, sino es lo que está debajo del tema. Y entonces a veces realmente no da tiempo. Pero en general siempre hay un salto cuántico en la persona. Okay. Bueno, Alexandra, vamos a dejarlo hoy hasta aquí, pero es súper interesante lo que nos está explicando. Me hubiese encantado seguir hablando contigo. Por cuestiones de tiempo vamos a dejarlos hasta aquí, pero les prometo a las personas que nos están viendo que voy a seguir haciendo entrevistas a Alexandra porque ya vieron, es fascinante lo que tiene que decir. Hasta prontico, Alexandra, y gracias por este tiempo que me has acordado. Gracias a ti, gracias por tu misión. Chao.